doctor Jesús Ladines, presidente del Cuerpo Médico de los Centros de Salud de Catacaos, en Piura, a quien agradecemos este tiempo que nos da aquí en RCR. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Lizardo. Muy agradecido por el espacio que en este momento nos brinda a través de mi representación a todos los médicos de los establecimientos de salud del distrito de Catacao. Así es, doctor, Atento a sus preguntas. sí, doctor, hay problemas, ¿no? Ustedes han anunciado precisamente ahí en Piura que hoy los médicos van a realizar un plantón en el frontis del Hospital Santa Rosa exigiendo el incremento presupuestal y otras mejoras. ¿Nos puede detallar, por favor, qué es lo que sucede en el norte? Claro, lo que pasa es que esto obedece a medidas nacionales de lucha encabezadas por la Federación Médica Nacional, en la que ya, bueno, se han venido dando pasos de 48 horas y actualmente en el 9 y el 13 se dieron plantones. El plantón es una medida de protesta que garantiza la atención normal de los establecimientos. Hemos estado reunidos un sector de Piura en lo que es el Hospital Santa Rosa y lo que es el Bajo Piura en el Centro de Salud de Catacao. Básicamente el petitorio de casi los 25 años de experiencia que tengo en el Ministerio de Salud, y es el tema del aumento del presupuesto, que no es un presupuesto que colme las expectativas a nivel de Sudamérica, porque tenemos el índice más bajo designado a salud. Y entonces, pues tenemos una plataforma de reclamos que incluye infraestructura, especialistas, equipamiento, nivelación de los años de servicio que tenemos los colegas, nombramiento de nuestros médicos contratados, pedir que el ministerio siga siendo el tutor de los recursos para el sector salud de las regiones, puesto que no se ha demostrado en el tiempo que los recursos sean algunas gestiones bien manejadas, de manera que el recurso no llega a donde tiene que llegar. De ahí la falta de infraestructura, la falta de equipamientos, pero sobre todo la falta de una política de salud concreta. Porque no se trata solamente de hacer hospitales y llenar los hospitales si los establecimientos de primer nivel no funcionan adecuadamente. O Ujú. sea, nosotros tenemos que reforzar nuestros establecimientos estratégicos con especialistas, con equipamiento. Es más, inaugurando hospitales de primer nivel que puedan evitar el traslado de nuestros pacientes al Hospital Santa Rosa, que ya de por sí está colapsado. Ujú. El Centro de Salud de Catacaos, sí, Sí, si sí. me permite, el Centro de Salud de Catacaos es un establecimiento de 24 horas. Es un 1-4, es decir, el de más grado de resolución de complejidad del distrito. Un distrito que tiene más de 100.000 habitantes. Y yo presido un cuerpo médico que alberga a los médicos de todos los establecimientos de periferia. El Centro de Salud Catacaos es un centro de referencia, no solamente de los establecimientos de salud del distrito de Catacaos, sino que geográficamente aquí llegan pacientes de otros distritos, como La Arena, como La Unión, como Sechura, e incluso de las poblaciones que se están dando en la Panamericana Norte, a la salida de la ciudad. Ujú. Todas esas personas vienen acá, Más o menos, doctor, 24 horas. para tener una idea aproximadamente qué población atiende el centro de salud de Catacaos. Como le repito, tenemos 100.000 habitantes, de ahí usted tiene un 40% que se dedica a otras entidades de prestadoras de servicios de salud. Tenemos no más, no menos de un 50% de personas que acuden al establecimiento de salud. Ujú. Y para nosotros es realmente preocupante que un médico trate de solucionar las emergencias ginecobstétricas, médicas, pediátricas y quirúrgicas Claro. en un establecimiento de nuestra categoría. Es más, año y medio sin ambulancia. O ya rebasó la demanda, ¿no? En el salud ahí en la zona. Definitivamente las personas, es de conocimiento obviamente nacional las dificultades económicas que está pasando nuestro país, y no voy a tallar en situaciones políticas sino técnicas. Ujú. Hay, antes las personas no tienen dinero, no tienen recursos que antes tenían para poder hacerse de repente una atención en otra entidad prestadora de servicios de salud. Acuden por su CIS. Tenemos un embalse de pacientes importantísimo en nuestro establecimiento de salud, mucho más que antes. En este último año ha cambiado bastante. Y entonces no podemos dar toda la atención. Si
Si tienes un establecimiento de salud 1-4 con un pediatra, ¿cómo se le va a garantizar la atención infantil a las criaturas, a los niños de todo este distrito? Somos solamente dos ginecólogos, uno en la mañana y uno en la tarde. No podemos hacer toda la actividad que quisiéramos. ¿Sí me entiende? Tenemos un cirujano, el único que se batalla en sus guardias para poder atender las emergencias traumatológicas, quirúrgicas, y terminamos derivando al establecimiento, al centro de salud, al Hospital Santa Rosa, y sin ambulancia. Muchas veces los pacientes tienen que salir en carros particulares, como sea, porque no da el tiempo. Ujú. Y hay muchas situaciones realmente tristes que se están sucediendo en el norte a consecuencia de este tema. Ahora, Ese es un pedido que hago yo a través de esta vía, que es reiterativo, que formó parte del pedido de nuestro ex jefe y que hasta el día de hoy no se soluciona. Ahora, doctor, ¿por qué, para que lo entiendan nuestros oyentes a nivel nacional, por qué se da esta falta de profesionales? ¿Es precisamente por la situación económica, por la falta de presupuesto o por una mala distribución de profesionales que lo tiene que quizás realizar el MINSA? ¿Cuál es la situación, doctor? Viene de las dos cosas. Primero, un tema nacional, porque existe imposibilidad de que se formen más médicos. Las plazas que se dan para postular a las especialidades son muy pocas, en primer lugar. Y segundo lugar, al tener los especialistas, no se crean las condiciones para que el especialista desarrolle su actividad por la cual fue formado durante 3 a 5 años para que la desarrolle en un determinado establecimiento de salud. Por ejemplo, en mi establecimiento de salud hemos tenido otorrinolaringólogo. ¿A dónde se fue? Al Hospital Santa Rosa. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura mínima para que el colega pueda desarrollar lo que él hizo. ¿Sí me entiende? Claro. Tuvimos un radiólogo, un radiólogo. Entonces, ¿a dónde se va? Al Hospital Santa Rosa. ¿Por qué? Porque en el establecimiento de salud no hay ni ecógrafo. Habiendo espacio, habiendo ambiente para poner equipo de rayos X, pero no solamente él. Entonces, no se crea la infraestructura, no se le paga el bono al especialista, solamente se concentra en los hospitales. Entonces, ¿cómo vas a hacer que los establecimientos de menor jerarquía tengan especialistas si no los incentivas y no le creas la infraestructura para que se puedan desarrollar? Nosotros, acá como nosotros tenemos en el establecimiento, sépalo usted, en el Centro de Salud Atacado, tenemos sala de operaciones de hace 20 años. Tenemos el edificio y tenemos la sala de operaciones sin implementar. Y tengo 25 años en el establecimiento de salud, de los cuales 16 años tengo como ginecólogo. Tiene ¿cuántos años esto abandonado? Y no se puede hacer acá ningún tipo de cirugía, Doctor, porque no estamos acreditados como tal. y usted que tiene ya tanto tiempo ahí trabajando, su experiencia, su vasto conocimiento, ¿ha visto visitar algún ministro de salud ahí al mismo centro? Solamente nos visitaron cuando nos inundamos, solamente nos visitaron cuando nos inundamos en el 2017 y de ahí nada, no, absolutamente nada. ¿Y sabes cuál es el problema? Te voy a ser bien franco, de todos estos años son las diferentes gestiones. Ujú. Y si las gestiones tuvieran de repente el beneficio de que se ingrese por meritocracia, quizás las cosas fueran diferentes. Ponen a uno, cambian a otro, ponen a uno, cambian a otro, y no se puede llegar a nada. Y eso no, Eso es lo que está pasando. doctor, y eso no hubiera problema que se cambie a los ministros, como usted bien lo dice, si hubiera una política de salud, ¿no? Que entre quien entre, si hay una política de Estado de salud, no habría ningún problema. Pero lamentablemente no hay, pues entra un nuevo ministro, genera un nuevo plan, trae a su gente y desgraciadamente ello perjudica pues a que se dé un plan como se debe ser y no se traza pues una línea de trabajo correcta, ¿no? Y sobre todo en este sector tan importante que es la salud. Ahora, doctor, hay un déficit presupuestal. ¿Cuál es ese déficit que ustedes están solicitando? Mire, nosotros conversamos con el Ministerio de Salud cuando la doctora Ivette Magali, presidente de la Federación, estábamos comenzando las luchas. El Ministerio de Salud nos decía el ministro que era un tema netamente que dependía del Ministerio de Economía. Pues entonces se acudió al Ministerio de Economía
y el Ministerio de Economía nos contenta que los 580 millones de soles que necesita para salvaguardar la parte, por lo menos, de lo que significa la nivelación de todos los profesionales de salud, que no era problema, dinero había. El tema es que el ministro de Salud tenía que colocarlo como parte de las prioridades que se ponen en lista para el siguiente año. Volvimos donde el Ministerio de Salud y el ministro de Salud ya no responde, ya no abre las puertas. Yo no creo que cerrar el diálogo y evitar el diálogo sea algo saludable para ninguna gestión, de Ujú. ningún tipo, en todos los ámbitos. Uno tiene que establecer el diálogo para poder llegar a acuerdos. Nosotros, si bien es cierto, estamos cansados de acuerdos, seguimos en la misma tonalidad, toda vez que salud es un sector muy sensible. Nosotros no podemos abandonar nuestros establecimientos de salud. Y cuando hablamos de una huelga nacional indefinida, hablamos de que tenemos que perseverar las emergencias y las hospitalizaciones. El resto se cierra, lastimosamente. No podemos hacer esto con nuestra población que ya está bastante golpeada por la economía del país. Como el Y plantón si no se que, entiende, como el plantón, por ejemplo, la medida de hoy, para que sepan también nuestros oyentes y televidentes, el centro no ha dejado de atender, ¿no? A los pacientes, ¿no? O sea, no, es una medida, no, es una medida de lucha, es una disposición nacional, una es llamada de un acto atención, ¿no? Al presidencial. menos una llamada de Exactamente, atención a las autoridades, ¿no? Para que exactamente, al menos exactamente. de alguna manera, pues, y sobre todo, ¿no? Piura, que ha sido una región tan golpeada por el fenómeno del niño, por el dengue, y a mí me parece, la verdad, un poco de indiferencia del propio ministro de Salud, que lo vemos a diariamente, más preocupado en defender a la presidenta de la República que introducirse en su sector. Ahora, doctor, finalmente, esta es una medida de fuerza que ustedes están iniciando ya anteriormente con el paro. ¿Se puede venir una huelga indefinida? Es lo más probable, nosotros hemos ya agotado todas las instancias de diálogo, esto es un preámbulo a una huelga nacional definida, según nos informa la Federación Médica Nacional, y nosotros pues estaremos atentos a este tema. Lamentamos mucho que nuestros pacientes tengan que sufrir de este tema, pero es justamente por ellos. Es justamente por ellos, porque ellos reclaman una mejor atención, ellos reclaman especialistas. ¿Qué necesidad tenemos de estar haciendo transferencias y maltratos y pérdida de tiempo valioso en la Claro. salud de las pacientes? Ujú. Cuando nosotros podemos solucionar los problemas acá. Si acá se visioniza la salud, se visora la salud de otra forma, se tendrían que reforzar los establecimientos estratégicos con personal, con especialistas, con presupuesto, con ambulancias, con incentivos para que nosotros podamos atender adecuadamente a nuestros pacientes. Nosotros no nos negamos en ningún momento a atender a los pacientes. Quien habla tiene 25 años en el Ministerio de Salud y no conozco que algo de lo que haya ganado haya tenido que hacer con luchas. ¿Por qué el médico, después de 10, 12, 14 años de estudio, tiene que salir con su bata blanca a las calles a exigir derechos para él y para mejorar las condiciones de salud? Es por eso que nosotros luchamos para que aumente el presupuesto del Producto Bruto Interno. No es por nosotros mismos, es por todos en general. ¿Cómo Así es es. posible que todavía tengamos paredes que están con el barro de la filtración de la inundación? Vino la visita, me acuerdo, de un director de salud que tomó nota de todo lo que necesitábamos y simplemente se fue. Nunca nos ayudó. Fueron los propios trabajadores del centro de salud Catacaos que limpiamos el barro de todos nuestros ambientes. Fuimos nosotros y estuvimos con dengue muchos de ellos por estar metidos en las aguas, en los aniegos de agua. En Ujú. realidad la situación es muy difícil. Y yo creo que Catacaos es solamente es una perla. Vienen los ministros, vienen los decanos el día 5 de agosto a celebrar el día de Cayetano Heredia, y Cayetano Heredia no tiene un hospital en su propio distrito donde nació. Eso no es justo. Eso no es Ese, justo para toda la población de Catacaos. esa es la Yo realidad. exijo un hospital uno. Esa Eh, es la realidad del Esa es asunto. la realidad finalmente, y esperemos pues que el ministro César Vázquez se deje un poco tanto de la política y se ponga a trabajar y visite, que vaya a Catacaos para ver cuál es la realidad, que hay muchos pacientes que necesitan, no hay medicina, no hay un centro de salud, pese a los profesionales que sabemos cómo trabajan, los doctores, pero ante esta situación se necesita pues que los escuchen las autoridades. Doctor, vamos a seguir nosotros indagando, vamos a seguir preocupados de la situación. Muchas gracias al doctor Jesús Ladines, presidente del Cuerpo Médico de los Centros de Salud de Catacaos Piura, y esperemos Muchas gracias. que no se llegue a la huelga indefinida. Muchas gracias, doctor. Un abrazo.
muy amable, muchas gracias. Buenas tardes.